Capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Me quiero dar una serie, La presencia de Dios prometida. Gloria al Señor. Hace 2 semanas estábamos estudiando esta serie. Gloria al Señor. Y el tema es: sin gloria no hay gloria. Sin gloria no hay gloria. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 4, del 1 al 6. Doy gracias al Señor por permitirme esta parte para predicar la palabra del Señor. Unos varios meses sin predicar, pero aquí estamos dándole la honra y la gloria al Señor. Lo tenemos. Primera de Samuel, capítulo 4, del 1 al 6. Y luego el último versículo 22. Lo tenemos. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. La iglesia victoriosa dice, amén. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trasbandándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fineis, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Versículo 22, donde vamos a estar predicando en esta noche, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Una vez más, dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Cuando hablamos de la presencia del Señor, estamos hablando de su presencia, como hace minutos pudimos sentir la presencia del Señor. El ambiente de la alabanza y la oración, cuando uno se mete en su presencia, en esa alabanza, en esa adoración, no queremos que se acabe esa adoración, esa alabanza. Cuando el pueblo está en esa armonía con los cantores, con los músicos, en esa presencia, estamos dando al Señor ese oleo de fragancia, su presencia, esa gratitud delante de Él, delante de su presencia. Cuando Israel estaba en Egipto, en la esclavitud, el pueblo de Israel clamaba día y noche por ser librados de la esclavitud, por ser librados de tanto habían sufrido, de tanto esclavitud en Egipto. Y ellos clamaban día y noche, y Dios había escuchado la aflicción de este pueblo. Dios había escuchado
ese lloro, ese gemir delante de su presencia. Y este pueblo quería ser libre de Egipto. Y vemos que Dios envía en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés. Moisés se acercó a ese zarza ardiente. Y todos conocemos la historia que él se acercó y Jehová le dijo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y él tuvo que obedecer. Y cuando Dios le hace ese llamado, tal vez tuvo algunas preguntas de decir: ¿quién soy yo para ir a sacar al pueblo de Israel? Y algo que me impresiona de Dios, de que le dijo a Moisés: Moisés, solamente tú ve y yo me voy a encargar del resto. Pero Moisés, poniendo excusas, diciendo: ya estoy viejo, ya no puedo hablar. Y Dios le dice: voy a enviar a tu hermano Aarón para que él hable por ti. Y como que Moisés estaba dudando, pero Dios lo había llamado. Dios lo había escogido para ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Y cuando vemos que Moisés va hacia Faraón, Faraón no conocía a ese Dios. Faraón no conocía a ese Dios. Y tal vez en la mente de Moisés, cómo iba a reaccionar Faraón. Y vemos que Moisés le dice: deja ir al pueblo de Israel. Y Faraón le pregunta: ¿y quién eres tú? Y algo que Moisés dijo: dile que el gran yo soy. El gran yo soy. Y tal vez Faraón se preguntó: ¿y quién es el gran yo soy? Moisés tal vez dijo: el gran yo soy se llama Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Y todos sabemos la historia, que pasaron por plagas, pasaron por difíciles, por aflicciones. Y Faraón no dejaba al pueblo ir. Estaban en Egipto, pero cuando se cumplieron las plagas, Dios estaba protegiendo a su pueblo. Dios estaba protegiendo a ese pueblo de Israel. Mientras Egipto día tras día estaba en una plaga tras otra plaga, Dios estaba protegiendo a su pueblo. Y Dios nos protege a nosotros. Mientras este año está comenzando, mientras los cambios se han visto de una manera drástica, vemos que Dios va a proteger a su pueblo, que todo se está cumpliendo. Muchos, no me quiero meter en política, pero muchos no le agradaron la presidencia del nuevo presidente, pero Dios tuvo que hacer todo esto para despertar a su pueblo, para despertar a su iglesia, que los tiempos están cambiando. Y vemos cómo el nuevo presidente está firmando leyes que vamos a pasar por momentos difíciles, pero sabemos que Dios va a estar con su iglesia, que Dios va a estar con su iglesia. Y vamos a ver si eres o no eres. Vamos a estar en un año decisivo, pero Dios va a estar con su iglesia, Dios va a estar con su remanente fiel. Dios es el que nos va a proteger. Si Él nos guardó el 2020 de esa pandemia, ¿cuánto no nos va a guardar en este año 2021? Dios nos guarde en este año. Dios es nuestra fortaleza, nuestro contrasfilio en las tribulaciones. Él es que guarda a su pueblo, así como guardó a Israel en Egipto de esas plagas.
va a proteger a la iglesia de Dios. Va a proteger, sus ángeles nos van a guardar. Dios está con nosotros, iglesia. No hay que temer. Y cuando este pueblo vio de que Israel había salido de Egipto, vieron las plagas, y cuando se enfrentaron al Mar Rojo, el pueblo comenzó a claudicar, diciendo: para esto, Moisés, nos trajiste para morir en el desierto en medio de ese mar rojo. Y el pueblo le dijo: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado comiendo cebolla, comiendo papa. ¿Qué vamos a hacer aquí en este desierto? Vamos a morir. Pero vemos a un Dios grande, poderoso, un Dios que cumple sus promesas. El pueblo no tenía salida, no podían ir atrás porque atrás iba Faraón y el pueblo de Israel. Enfrente estaba el Mar Rojo y el pueblo estaba desesperado y Moisés no sabía qué hacer. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Si no, tengo una vara. Tengo una vara. Dijo: alza esa vara y yo voy a hacer ese milagro. Y vemos que ese mar se levantó, se partió y el pueblo pudo cruzar hacia el otro lado del mar. Y vemos que Dios, el Todopoderoso, quiso que Israel aprendiera de depender de Dios, de lo que Dios hizo, de los milagros que Él hizo con su pueblo. Y eso fue el segundo milagro que Israel vio, de que ellos pudieron cruzar en ese mar seco. Y vemos que el faraón y su ejército querían hacer lo mismo, pero se ahogaron y fueron derrotados. Y el pueblo comprendió que el Dios de Israel era poderoso. Y cuando este pueblo comenzó dándole gracias a Dios, dándole ese cántico, dándole, diciendo: Señor, tú nos has dado la victoria. Pero tal vez Dios le dice: no canten victoria, porque les falta llegar al otro lado, hasta al desierto, les falta llegar a Canaán. Y aunque ese desierto fue difícil para ese pueblo, pero tuvieron que aprender. Y vemos que Dios le da los 10 mandamientos. Cuando Moisés estaba en el monte lleno de la gloria de Dios, lleno de su presencia, el pueblo vio la presencia guiada de día y noche, de día en una nube, de noche fuego. Dios guiaba a su pueblo, aunque desobedeció. Dios quería destruir a este pueblo. Pero Moisés decía: Señor, ten compasión de este pueblo. Y ya Dios quería destruir este pueblo y Moisés decía: ten compasión de este pueblo. Pero Moisés siempre suplicaba a Dios por el pueblo. Y aunque el pueblo no podía entender, pero Moisés siempre suplicaba. Y cuando hablamos de 1 Samuel capítulo 4, el arca, cuando los filisteos capturan el arca, hay que irnos al capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3. Todos conocemos la historia del joven Samuel, cuando Dios llama a este joven. Y este joven estaba en el tabernáculo, ministraba en el tabernáculo. Y vemos que Elí ya estaba, sus días ya estaban por terminar, ya estaba anciano, ya no podía ver la visión. Pero vemos que Dios levanta a un Samuel, a un joven Samuel, y vemos que Dios le habla a través de sueños. Le dice: Samuel, Samuel. Y él se confunde y va con Elí y le llama a Dios 3 veces. Y Elí pudo entender que Dios quería tratar con el joven Samuel. Vemos que Elí le dijo: si Dios te llama, dile: heme aquí, que tu siervo oye. Y Samuel hizo lo que Elí le dijo: voy a escucharte. Y él escuchó. Y aunque Dios
le había hablado lo que iba a pasar en la familia de Elí. Él tuvo miedo de contarle lo que Dios le había dicho. Y Elí se levanta el siguiente día y le dice, dime, ¿qué es lo que Jehová te dijo? Y como que no quería Samuel. Pero el llamamiento de un profeta es decir lo que Dios va a hacer, sea para bien o para mal, se tiene que cumplir. Porque ahora los profetas nomás dicen una palabra tal vez por emoción. Pero un verdadero profeta es llamado de Dios y Dios lo respalda por su palabra. Me da risa viendo algunos comentarios en Facebook diciendo, quiero hablar con un profeta o dame una palabra de profecía. Y alguien le contestó diciendo, no necesitas un profeta, necesitas buscar la palabra del Señor. Ahí hay profecía, necesitas una búsqueda de la palabra del Señor. Los verdaderos profetas buscan el rostro de Dios. Y cuando el joven Samuel le confiesa lo que iba a pasar, la familia de Elí iba a ser destruida, lo que Elí le dijo, hágase lo que Dios diga. Hágase lo que Dios diga. Y vemos en el capítulo 4 que había una batalla entre Israel y los filisteos. Dice, una batalla en combate entre Israel y los filisteos. Número 1, y acamparon en Ebenezer. Israel había acampado en Ebenezer. ¿Y qué significa Ebenezer? Piedra de ayuda. Piedra de ayuda significa Jesucristo. Efesios 2, versículo 2 dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Hechos 4:11 dice, Jesús es la piedra. Y los filisteos acamparon en Afec. ¿Qué significa Afec? Significa fortaleza. Así que estos dos ejércitos estaban en su territorio, donde se formaron entre ellos. Y vemos 3 acontecimientos en este lugar, Afec. Número 1, donde se formaron lo que le estaba diciendo de enfrentar estos dos, los filisteos e Israel. Número 2, el rey de Afec venció a Josué. Josué capítulo 12, versículo 18. Y cuando mataron los filisteos a Saúl y a Jonatán, derrotaron a Israel. Y los filisteos estaban en su territorio, Afec. Versículo 3, hicieron una gran pregunta. Y cuando volvieron, en el versículo 2, Israel fue vencido delante de los filisteos. Israel fue vencido por los filisteos. Hirieron en el campo como 4,000 hombres. Primera batalla, el pueblo de Israel perdió 4,000 hombres. Y este pueblo no podía entender lo que estaba pasando. Y el versículo 3 dijeron, ¿por qué nos ha herido, oh Jehová, delante de los filisteos? Diciendo, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué estamos en esta lucha, en esta guerra? ¿Por qué hemos perdido tantos hombres? ¿Por qué? Porque la palabra de Samuel se tenía que cumplir, que el ejército iba a perder ese combate. Por tanto, los hijos de Elí habían cometido pecado, habían cometido cosas que no le agradaban a Dios. Y Elí no hizo nada. Y ellos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué han muerto muchos israelitas? Los ancianos se preguntaron, ¿por qué hirieron como 4,000? Puede imaginar, mucha gente, 4,000 hombres murieron en esa guerra.
versículo 4, se confiaron en sí mismo. Ellos habían confiado en sí mismo y envió al pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Primer error, trajeron el arca. Trajeron el arca a la guerra. Si se hubieran arrepentido de sus pecados, Dios le iba a dar la victoria. Si ellos se hubieran arrepentido de sus pecados, yo te aseguro que ellos iban a tener la victoria. Pero por causa de su desobediencia, ellos dijeron, vamos a traer el arca a esa batalla. Vamos, y Dios nos va a dar la victoria. Ellos tenían esa mente diciendo, pecamos, pero yo sé que Dios nos va a respaldar. No, sino que perdieron esa batalla. Que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fineis, estaban ahí con el arca del pacto. Estos dos, los hijos de Elí, estaban en el arca del pacto. Vemos que estos dos murieron. Versículo 6 dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, qué voz de gran júbilo está en el campamento. O sea que no nomás trajeron el arca. Israel dijeron, vamos a hacer un poco de bulla, vamos a gritar con nuestras fuerzas. Y ellos pensaron, Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque está el arca y vamos a hacer ruido, vamos a gritar con nuestra voz. Y el pueblo de los filisteos se van a asustar. Y aquí puedo comparar dos ejércitos. Josué capítulo 6, cuando Dios le dijo a Josué, yo quiero que rodees a Jericó 7 vueltas, y yo quiero que grites con toda tu voz, con toda tu garganta, con todas tus fuerzas, y van a ver que esos muros se van a caer. ¿Y qué pasó? Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios obedeció. Josué y el pueblo obedecieron a la voz de Dios, que dijeron, vamos a gritar. Y aquí ellos gritaron por sí mismos, ellos gritaron en su emoción, ellos gritaron, vamos a gritar por desesperación para que Dios nos dé la victoria. ¿Y qué pasó? Fracasaron. ¿Por qué? Por lo que había pasado. Habían muerto hombres en la guerra. Y dice que cuando el pueblo, los filisteos, escucharon ese ruido, supieron que el arca de Jehová había sido traída en el campamento. Los filisteos se asustaron, dijeron, ahí está el arca, vamos a ser derrotados. Y los filisteos, versículo 7, tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, que pues antes de ahora no fue así. Y en el versículo 8, los últimos versículos, dice, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los filisteos se habían acordado lo que Dios había hecho en el desierto. Los filisteos se habían acordado lo que Dios hizo en Egipto de esas plagas. Tuvieron temor. Pero dijeron, versículos 10 dijeron, versículo 9, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelear. Mira los enemigos, los filisteos están diciendo a sus hombres, vamos a ser hombres y vamos a pelear esta batalla. Ellos tenían también esa valentía de pelear la batalla. Y dice que pelearon pueblos filisteos. E Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Segunda batalla. Estos hombres cayeron. ¿Por qué? Porque los filisteos los vencieron. Vencieron con sus propias fuerzas. Gloria al Señor.
Versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, y Ofni y Fineis. Cuando estos hombres murieron, dice que el arca fue tomada. El arca del pacto, el arca que estaba en Silo, había sido tomada por los enemigos de Israel. Había sido tomada. ¿Por qué? Porque destruyeron a los israelitas, al ejército de Jehová. Y ellos tuvieron la victoria de decir, vamos a agarrar esa arca y vamos a ponerla allá con nosotros. Y en el versículo 12 pasa algo inesperado, que un hombre de la tribu de Benjamín ve todo lo que está aconteciendo, ve todo lo que está pasando a su alrededor. Lo que está pasando a su alrededor. Cuando vemos más adelante la historia, que Elí estaba sentado. Y Elí estaba sentado, viendo, escuchando qué iba a pasar en esa guerra. Tenía miedo de que el arca iba a ser quitada, de que iba a ser por los enemigos llevado. Y Elí, yo me imagino, esperando día y noche por esas noticias, esperando esas noticias. Pero dice que un hombre de la tribu, de un hombre de Benjamín, llegó al mismo día a Silo. Dice que roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando alguien perdía una batalla, se ponía cilicio en su cabeza, se ponía su rostro lleno de cilicio. Vemos la historia de Daniel cuando oraba por el pueblo. Dice que estaba en gran luto, dice que estaba en cilicio. Y vemos que Dios le da la victoria en la oración de Daniel. Y este hombre se puso, rompió roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Versículo 13, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando por el camino. Elí decía, tengo que tener noticias de lo que había pasado en ese combate, en esa lucha. Imagino a Elí desesperado. Y vemos en el versículo 13, dice, porque junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. O sea, estaba diciendo, el arca de Dios estaba temblando, diciendo qué va a pasar o qué ha pasado con el arca. Y vemos que este hombre le da la noticia. Versículo 13 habíamos leído. Gloria al Señor. Versículo 15 dice, y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Ya este hombre ya no podía ver, ya su tiempo ya se estaba acabando. Y vemos que Dios, como les dije, había llamado a un joven llamado Samuel. Versículo 16. Elí, tan desesperado, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y él le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? O sea que Elí quería saber qué ha acontecido, qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Versículo 17, y el mensajero le respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fineis, fueron muertos. Y ahí está la noticia más grave. Dice, y el arca de Dios ha sido tomada.
4 noticias que recibió Elí. Número 1, dice, Israel huyó. Israel huyó. Israel no pudo en esa batalla, sino que huyó. Eran tanto los filisteos que Israel tuvo que huir. ¿Por qué? Porque los filisteos, los enemigos, habían matado muchos hombres. Y cuando los hombres cayeron en esa mortandad, Israel, los que habían quedado, tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque hombres habían muerto. Mataron a muchos, 4,000 cayeron en Israel y 30,000 de pie. Muchos hombres habían muerto en la batalla. Número 3, los 2 hijos de Elí habían muerto. O sea que los 2 hijos de Elí que estaban en el arca del pacto habían muerto en la guerra. Y número 4, el arca había sido capturada por los enemigos. O sea que esa noticia, cuando Elí escuchó de esa noticia, dice que aconteció que cuando, versículo 18, cuando él hizo mención del arca de Dios, dice que Elí cayó hacia atrás. Cuando este hombre dijo, ¿sabes qué? Se han llevado el arca. Cuando él dijo, se han llevado el arca, Elí se fue hacia atrás y murió. Elí cayó atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. Este hombre había juzgado a Israel por 40 años. Y cuando este hombre estaba en el tabernáculo, vemos a Ana yendo al tabernáculo. Ella tenía una petición delante de Dios, que Dios le diera un hijo, y Dios le contestó. Y Elí veía a esta mujer que hacía oraciones, que Elí veía a esta mujer, que esta mujer no se rendía, esta mujer no se daba por vencida, porque dijo, yo quiero tener un hijo. Yo voy a dedicar a este hijo Samuel, y va a ser un siervo de Dios, va a ser un sacerdote, siervo del Señor. Y se cumplió a la letra. Todo lo que Samuel había hecho, todo se cumplió. Todo se había cumplido. Gloria al Señor. Versículo 21 del capítulo 3 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se había manifestado a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea que Samuel, todo lo que Dios le había dicho a Samuel, se tenía que cumplir. Y Samuel vemos que tuvo una juventud bendecida, fue valiente, fue un hombre de oración, fue un profeta revestido con la autoridad de Dios, y fue muy fiel juez de Israel. Gloria al Señor. En los siguientes capítulos dice que Samuel le dice al pueblo que tenía que arrepentir de sus pecados, pero eso es para otro mensaje. Gloria al Señor. Versículo 21, dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Gloria al Señor. Elí, cuando escuchó eso, dice que cayó en shock y murió. Y la nuera también pierde la vida por dar un hijo. No solamente Elí muere, sino que la nuera también había recibido esas noticias que su marido había muerto en la guerra. Dice que ese niño se llamó Icabod, significa sin gloria. ¿Dónde está la gloria? Dijo, ¿dónde está la gloria? La gloria ya había, el pacto
ya había sido por los filisteos. ¿Dónde está la gloria? La palabra traspasada significa se ha ido al exilio, se ha ido la gloria. Cuando el pueblo desobedeció, vemos que cuando el pueblo desobedeció, ahí la gloria ya no estaba. Esa gloria ya no estaba con el pueblo de Israel. Esa gloria que estaba con el pueblo de Israel ya no estaba. Pero vemos cuando David iba a las batallas, cuando David se enfrentaba con sus enemigos, tenía el arca, tenía la presencia del Señor, y los filisteos decían: ahí viene el rey David, ahí viene el valiente, ahí viene el ungido de Jehová, ahí viene el rey que fue ungido por Samuel. Ahí viene ese rey. Y dijeron: ahí viene, también trae la presencia de Dios. Ahí viene esa presencia, ese arca viene delante de él. Y vemos que todos los filisteos, todos los ejércitos que David derrotó, vemos que en un tiempo David se entristeció. Vemos que en un tiempo David estaba en la cueva con sus hombres tristes, desanimados. Pero vemos que luego se llena de poder, se reviste de poder, diciendo: no me tengo que quedar en esta cueva, sino que tengo que salir a pelear, tengo que ser valiente y pelear las batallas. ¿Cuántos pueden decir: yo tengo que pelear mi batalla? En este año yo tengo que pelear mis batallas, no estoy encerrado en esta cueva, sino que tengo que pelear las batallas. Y ahora con lo del COVID, estar ahora encerrados. Pero la iglesia no está encerrada, sino que la iglesia glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dije que la iglesia glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos libres para alabar y bendecir tu nombre. Muchos quisieran estar en este lugar. Muchos quisieran tener esa libertad para alabar y bendecir tu nombre. Tú y yo nos sentimos afortunados de venir a la casa del Señor y alabar el Rey de Reyes y Señores, Señores. ¿No te da motivo de gozo, de alegría que tenemos un lugar donde reunirnos? Mientras otros lugares han sido cerrados, mientras otros lugares han sido de persecución, iglesias cerradas, iglesias evangélicas perseguidas por la causa del nombre de Jesucristo. Pero hoy estamos dándole gloria y honra al Rey de Reyes y Señores, Señores, que mantiene la iglesia. Gloria al Señor, mantiene la iglesia fuerte. Y cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, nadie podrá contra la iglesia. Ninguna fuerza forjada podrá contra la iglesia de Dios. Y vemos lo que pasó en Hechos cuando los apóstoles fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Dice que empezaron a predicar la palabra de Dios. Dice que muchos fueron salvos, muchos fueron sanos, pero también fueron seguidos, perseguidos por la causa del nombre de Jesucristo. Pero a ellos no les importó esa persecución. Muchos habían muerto en los coliseos de los leones. Muchos habían sido presos, muchos habían sido azotados, pero eso ellos no les impidió de hablar de la palabra del Señor, sino que siguieron hablando de la palabra del Señor. Quiero leer varios textos ya para terminar. Gloria al Señor. Levíticos 9:23 dice: la gloria de Jehová apareció todo el pueblo. Éxodo 24:16 dice: la gloria de Jehová reposó sobre el monte. Habacuc 3:3 dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Ageo 2:7 dice:
y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová. ¿Cuánto esperan esa gloria? ¿Cuánto esperan esa gloria? Esa gloria, gloria al Señor. Iglesia, hay que llenarnos más de su presencia. Esa presencia de Dios, de su gloria, de su Espíritu Santo. No hay nada mejor de estar en su presencia. Vamos a estar puestos de pie, gloria al Señor. Esa gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Salomón y los sacerdotes entraban al tabernáculo, dice que era tanta la gloria de Dios que no podían entrar al tabernáculo. Era tanta la presencia de Dios que no podían entrar. Y es lo que estamos esperando, iglesia. Que va a ser tanta la gloria de Dios que aún los cultos no se van a poder terminar. Que aún el devocionar, que aún en la predicación, que aún en medio de la predicación, hombres, mujeres van a ser sanados, van a ser libres, van a ser restaurados. Es lo que hacía el pueblo en Hechos. Predicaban la palabra de Dios. Dice que la iglesia estaba en armonía, estaban todos unánimes. Y dice que de repente llegó un estruendo como de muchas aguas. Y todos estaban unánimes, clamando, orando. Porque Jesús le había dicho a sus discípulos, vendrá el Consolador, vendrá el que los va a bautizar. No se vayan de Jerusalén, sino quédense. Jesús le había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran en Jerusalén, porque iban a ser revestidos del poder de Jesucristo. Y dice que todos estaban unánimes. Me puedo imaginar que todos estaban en el aposento alto, unidos en un círculo, en adoración. Estaban todos unánimes, estaban todos clamando lo que Dios Jesucristo había dicho. No se vayan de Jerusalén y no estén unánimes, estén orando. Y ellos estaban orando. Y dice que de repente vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos de su presencia. Dice que aún Pablo, aún Juan, que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y cuando estaba en el concilio, dice que fue revestido del poder del Espíritu Santo y fue con una autoridad. ¿Por qué? Porque fue lleno del poder del Espíritu Santo. Iglesia, lo que necesitamos en este año es ser revestidos del poder del Espíritu Santo y su presencia. En un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de preocupaciones, en un mundo lleno de esclavitud, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, llevar las buenas nuevas a esos que se pierden. Llegará el día que nos preguntarán: tú tienes algo diferente, te comportas diferente hacia nosotros. ¿Qué es lo que tú tienes? Y ahí tú tienes que responderle: yo tengo ese gozo, yo tengo ese gozo, yo tengo esa salvación. Y muchos van a preguntarte: ¿cómo le haces? Diciéndoles: te ofrezco al Salvador, al Rey de Reyes, que puede cambiar tu vida.
Gloria al Señor, aleluya. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Cualquier necesidad que tu pueblo tenga, tú seas con cada uno de ellos. A los que nos están viendo, seas tú en medio de ellos, en medio de su necesidad, en medio de su enfermedad, seas tú sanando.